sentido algo por Dios, es porque hay algo que Dios ha colocado dentro tuyo, y es muy importante que lo podamos encontrar. El éxito, la victoria, esas ganas de emprender, esas ganas de avanzar en la vida. Muchas personas con una creatividad tremenda tienen y no se dan cuenta que eso es de Dios, y que cuando estén en las manos de Dios, eso comienza a producir. Amén. Porque el diablo sabe que a los que más Dios le da, a ellos el diablo más los lucha, porque realmente sabe que tienen algo de parte de Dios. Amén. Así es. Y en este tiempo tenemos que apreciar, valorar lo que Dios ha colocado en nuestra vida. Y eso lo encontramos en Dios, no lo podemos encontrar en ningún otro lado. Sí, totalmente. Gloria a Dios. Romanos capítulo 12, verso 21, nos dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Amén. Cada día que nos levantamos nos enfrentamos al mal. Hay mal, si comenzamos en un país, hay mal desde la presidencia hasta las municipalidades. El diablo está trabajando de noche sin parar, porque sabe que le queda poco tiempo. Y lo que está atacando y lo que hace doler a una sociedad es la juventud. Jóvenes con un vacío tremendo en el corazón, con hogares destruidos, se refugian en el alcohol, en las drogas, quieren satisfacer esa necesidad que hay adentro. Por eso vemos a nuestra sociedad que se está hundiendo en el mal. Nuestra sociedad, donde lo bueno le llama malo y lo malo le llama bueno. Están jóvenes con mucha capacidad, con mucho talento, están siendo arruinados por la droga, por el alcohol. Están yendo a los boliches a buscar algo que solamente lo tiene Dios. Amén. A buscar algo que necesitan para proyectarse en el futuro. Y no a buscar de olvidar la realidad que están viviendo, el presente que ellos están viviendo. Porque es un poco doloroso. Si vemos a un joven estudiado, quiere buscar trabajo en otro lugar, en otro país, y vemos a los jóvenes que los hogares están siendo sacudidos por Satanás, donde sus padres se llevan mal, donde hay mala economía, donde hay enfermedad permanente, quieren escapar de esa realidad. Se encuentran en los boliches, hacen la como dicen ahora, no pueden entrar a jugar si no han salido fuera de sí, o sea, si no han tomado la antesala esa, pastor, que es tremenda, porque no tienen personalidad, no tienen una personalidad definida, no hay identidad en ellos. Y el problema de mucha gente que le echa la culpa a los jóvenes, en los hogares, en los papás, en la mamá, el problema está en la sociedad, que a lo bueno le llama malo, que a lo malo le llama bueno. Hay confusión. De ir predicando por las calles, y las personas que recibían a Cristo se bautizaban, colocaban un certificado de bautismo y colgaban la salvación. Y no decía, su vida demostraba lo contrario. No había práctica de la palabra. No había la palabra, no había una práctica, como dice el pastor. Y lo bueno le llaman malo y lo malo le llaman bueno. Y estamos sufriendo la consecuencia de una iglesia
dormida, que se ha quedado en el tiempo de experimentar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Quedaba el certificado, le hacíamos un cuadrito y recordamos ese día cuando fuimos bautizados, pero nuestra vida demostraba algo totalmente diferente. No había frutos de lo que había producido toda esa palabra, ese bautismo, esa nueva persona, esa nueva criatura que sale de las aguas, ¿no? Sabiendo que Dios le limpia, le purifica, le da un tiempo nuevo de vida, y quedábamos con la formalidad, ¿no? De haber hecho un estudio, de tener el diploma, como dice usted, ese certificado ahí, ¿no? Apenas uno entra a la casa a ver el certificado. Todo eso, pero pastor, era que nosotros pudiéramos vencer lo malo, claro, de nuestra vida principalmente y de la sociedad en que vivimos. Sociedad, tomando parte. Cuando la salvación llega a nuestra vida, no es para que nosotros seamos salvos y para que tengamos un certificado, sino es para que extendamos esta salvación. Exacto. ¿Cómo conocerán si nadie les predica? Dice. Nadie les predica. Pastor, permitime que haga una salvedad. Sí. Porque tenés razón, y era muy de nuestro tiempo eso. Muy de nuestro antiguo. A ver, estamos hablando de 30 años atrás, más sí, o menos, 20 años atrás, 25, quizás más o menos, ¿no es cierto? Un promedio. Y creíamos que la salvación, quería agregar esto, pastor, era individual. Era individual, sí, sí. Qué confundido otro que estamos. También, ¿no? Qué confundido que estamos. Convencidos, y predicábamos eso y escuchábamos la palabra, y éramos instruidos en eso también. Ahora me tocó una parte muy pastor, que en esos tiempos había un poquito de tradición, ¿no? Sí, bastante. Bastante tradición había. Pero vemos que eso se pasó al otro punto, a un libertinaje de la gracia. Se fue al otro extremo, sí. A un libertinaje de la gracia, donde estamos escuchando mensajes humanísticos que realmente ponen a Dios, que es todo amor. Sí, es todo amor Dios. Yo le creo, la base, el fundamento de Dios es el amor. Pero la Biblia nos habla en Apocalipsis 3 que dice que al que ama, reprende y castiga. O sea, que Dios tiene amor, pero pone sus límites. Es un padre que no ama, y qué padre que ama a su hijo no lo castiga. Exacto. No lo reprende, no lo educa. Entonces pasamos de un límite a otro, y hoy estamos viviendo las consecuencias de hogares. Esta palabra va para aquellas personas que han tenido una experiencia con Cristo y se han alejado. De hogares que han sido lastimados por predicadores, por iglesias, y por cuantas cosas de engaño, y hoy no quieren acercarse a Dios, porque están viendo la antigua religión y la nueva religión. Entonces hay una gran confusión en lo que es ser un cristiano. Dice la Biblia acá en Romanos, verso 12, capítulo 17, dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Todo. O sea, la salvación se ve. Amén. Siempre lo repito, yo digo, la salvación se ve en nuestras actitudes, en nuestros testimonios, la nueva criatura, en nuestra vida. Es imposible esconderla. No se puede. No se puede esconder. El verso 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, escuche bien, estad en paz con todos los hombres. Wow, la paz es una marca muy importante de tener la salvación. Ahí tengo que dar la mano a todos. A todos. No aceptar el pecado de todos. Claro. ¿Me entiende? Pero dejar la puerta abierta para... Claro, pero hay que mantener la paz. Y mantener la paz. Amamos al drogadicto, amamos la prostituta, amamos el homosexual, amamos al transgénero, amamos a esas personas porque sabemos que están bajo una influencia demoníaca. Exacto. Pero no amamos su práctica. Claro. No amamos su práctica. Jesús estuvo delante de una prostituta y él la aceptó. Pero una vez que hay un nuevo nacimiento, hay un cambio de naturaleza. Vete y no peques más. Le dijo: vete y no peques más. El resultado del pecado, de la situación de nuestra sociedad, es el pecado, que infringe la ley de Dios.
Dice, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos. Eso muchas veces era la iglesia tradicional. Juzgábamos a las personas. Sí, sí. ¿Ah? Juzgábamos a la persona por sus vicios que tenía, por sus actividades que tenían. Y no somos quien para juzgar. Somos repetidores de la palabra de Dios. No tenemos la verdad nosotros, la verdad la tiene la palabra de Dios. Somos repetidores a través de nuestras voces y de nuestro ejemplo y de nuestra forma de vida. Exacto. Amado, dice, si no deja lugar a la ira de Dios, o sea que el que juzga es Dios. Amén. Él que juzga la situación de cada persona, de cada vida. Porque escrito está, mi venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén, yo pagaré. Yo pagaré. Él va a dar el juicio a cada persona. No tenemos que preocuparnos. Tenemos que ocuparnos en llevar el mensaje de Dios para que vidas sean cambiadas, para que esta generación de jóvenes que está tras el alcohol, tras las sustancias, tras la droga, tras la prostitución, que está cambiando de naturaleza, volver a Dios. Mientras más me ocupo de mi vida, mejor referencia le estoy dando al otro que está enfrente mío. Claro, el ocuparse del cambio de nuestra vida, el progreso espiritual, el crecimiento, la producción, porque una semilla tan grande que como es la palabra de Dios, no puede dejar de germinar en nosotros. No puede dejar de germinar. Comienza a germinar y usted coloca una semilla abajo de una roca y esa roca se levanta. O sea, no hay forma de detener el crecimiento cuando una persona tiene a Cristo. El plan de Dios. Esa es la semilla, la palabra de Dios. Así que si tu enemigo te tuviera hambre, escuche bien, diga que tiene hambre por no trabajar. No dice así. Así que si tu enemigo tuviera, dice la Biblia, está hablando del enemigo. Enemigo, sí. Dale de comer. Dale de comer, wow. Wow. Es fuerte. Qué terrible, ¿no? Cuesta, la carne. Si tuviera, dice, no dice dale sal. Dale de beber, dice. Dale de beber, claro. Para que se le quite la sed, no para que le dé más sed. Pues así, agua de fuego amontonará sobre sus cabezas. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. O sea que el bien vence al mal. Si practicamos el bien. Si practicamos el bien. El conocimiento solo no sirve. Es la práctica del... O sea, en otras palabras, ¿cómo podemos llegar a influenciar? Digo que mucha gente cree que el mal es más poderoso. No. ¿Cómo podemos influenciar nuestra sociedad desde su lugar, desde su hogar? ¿Cómo podemos influenciar a nuestro vecino? Amén. O en nuestro trabajo? Y esto lo llevamos adelante, esta palabra, para que podamos ir cambiando de a poquito la situación de nuestra sociedad. Gloria a Dios. Llevando el perdón latente, sabiendo que la persona que no tiene a Cristo nos va a ofender, nos va a maldecir, va a ser indiferente, en fin, vamos a recibir mucha negativa, pero justamente porque no tienen el amor, no conocen, no tienen a Cristo. Entonces, usted de su lugar, que está escuchando, ¿cómo puede hacer para cambiar? Primer punto, no tenemos que juzgar. Segundo punto, tenemos que darle de comer. Amén. Darle de beber. El mal no se vence con más mal, porque si no se reproduce el mal. El mal, para cortarlo, se vence con el bien. Entonces, ¿cuál es el bien? Darle de comer a nuestro enemigo y darle de beber. Pero el sistema del mundo programado por Satanás para deshacer las obras de Dios y de los hombres de Dios y de las mujeres de Dios es que en nuestra mente venga el juicio
y que nuestra oración sea diferente y nuestras actitudes sean como la del mundo. No nos tenemos que copiar. Dice ahí Romanos capítulo 13, verso 14, sino vestidos del Señor Jesucristo. Mire lo que habla, cómo lo tenemos que vestir. Tremendo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. O sea, esto no lo tenemos que razonar. Cuando razonamos nos equivocamos. Esto tenemos que obedecernos, porque amar a Dios, uno de los puntos muy importantes de demostrarle el amor a Dios, está en la obediencia. Amén, gloria a Dios. No Sí. podemos llegar a nuestros jóvenes, Amén. si nuestros jóvenes ven que nosotros somos los mismos, las mismas personas que están afuera de su hogar. Nosotros tenemos que ser diferentes, Amén. ni más ni menos, sino diferente. Poder vencer el mal con el bien. Qué difícil que es, pastor, ¿no? Es difícil llegar a ese punto, ese equilibrio, pero de la única manera, creo yo, que es realmente es humillándose. Si yo me humillo ante la presencia de Dios y le digo al Señor lo que Él ya sabe, Señor, yo sin ti no puedo. Señor, yo no tengo las herramientas, no soy lo suficientemente fuerte, no tengo toda la sabiduría. Yo tengo que recibirla de ti, Padre. Si yo me quiero humillar y reconocer de que soy un hombre con límites, que no puedo hacer mi palabra, sino tu palabra. Tu ley es la que yo tengo que cumplir, no lo que yo creo, mis razonamientos, mis perspectivas de vida, mis ideas, mi ideología. ¿Cuánta gente, pastor, está en una ideología, no? Son creyentes en Cristo, pero están metidos en un sector ideológico, ¿no es cierto?, que por ahí no tienen nada que ver con la palabra, que están lejos de la palabra. ¿Cómo habitas en un lugar así? Solamente lo puede hacer esa obra del Espíritu Santo. ¿Cómo podés construir si no estás alineado a la voluntad a través de la palabra de Dios? Pues yo creo que mucho, cuando el Señor le dice en Juan 4, ¿no?, que le dice, mi Padre anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, el espíritu y la palabra de Dios. Ser guiados por la palabra, la verdad, ¿no?, que es la palabra, es Cristo, camino, verdad y vida. Si yo me humillo a Él y le adoro al Señor, ¿no es cierto?, más que una canción, yo le adoro entregando mi vida, reconociendo que tengo muchos límites, que soy un pecador, que me puedo equivocar enseguida, por más que ahora esté predicando y hablando muy bien y de parte de Dios, y sé que el Espíritu Santo está aquí y está hablando por nosotros y nos está guiando, pero más tarde yo puedo equivocarme y yo tengo que reconocer ese error. Si no, nada me sirve. Si yo reconozco ante Dios primero ese error, yo estoy haciendo que ese enemigo vea la verdad. Como decía usted, pastor, el bien vence al mal. Sin importarme yo, como decíamos antes, analizando cómo era antes, ¿no?, la cultura cristiana antes, ¿no?, cuando decíamos, pero no le voy a tirar perlas a los chanchos. Bueno, pero ¿cuántas perlas tenemos que tirar? ¿Tenemos la cantidad de perlas que nos han dado para tirar? No tenemos la cantidad, hermano. Acá nos están hablando de amar a nuestros enemigos y no juzgarlos, porque el que los juzga es Dios. Sí, es Dios y son sus acciones. Porque esas ascuas de fuego que dice la palabra de Dios son las acciones de ellos, que si no aceptan lo que están recibiendo de parte de aquel que viene en la verdad a entregarles un abrazo, una palabra, una ayuda, si no lo reciben, ellos mismos se están, digamos, condenando al no recibir la verdad de Dios a través de aquella persona que ha sido enviada por Dios. Puede ser tú, puede ser yo, puede ser el pastor, cualquiera de nosotros como instrumento, ¿no?, representando a ese Cristo de la gloria, ¿no? Amén, amén. Gloria a Dios. Sí, la verdad que es algo que realmente la iglesia está durmiendo. Está dormida, sí. Tiene el poder de apagar el mal con el bien. Amén. Pero sin querer está durmiendo. Mire lo que dice Romanos 13, verso 11. Y esto, conociendo el tiempo,
porque es ya hora de levantarnos del sueño, dice. Quiere decir que la iglesia de la Odisea en este tiempo es como que ha dormido, tiene un sueño espiritual. Tipológicamente podemos ver que este es un tiempo de la Odisea, donde Dios habla a la Odisea, donde dice que es rico, próspero y que nada tiene necesidad. Al contrario, hay mucha necesidad. Mucha necesidad de llevar este evangelio, mucha necesidad de poder llevar el evangelio adelante a nuestros jóvenes. Yo veo los días en el evangelio, ¿no? Los días sábados, la cantidad de jóvenes que se reúnen en boliches para drogarse, para estimularse, para olvidar lo que están viviendo. No hemos sido unos buenos portadores. No hemos sido unos buenos portadores, la verdad. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creían. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Amén. Le hemos perdido fe a la palabra, le hemos perdido fe al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre. Amén. Los hemos llenado quizás de métodos, de formalismo. Los hemos llenado de muchas fórmulas para vencer el mal. Y el mal solamente se vence cuando nosotros, gloria a Dios, aleluya, cuando nosotros comenzamos a crecer dentro del camino de Dios. Porque Amén. La iglesia es cada uno de nosotros. Amén. Lo único que tiene el poder de cambiar la sociedad es la iglesia. Y no digo a lo mejor llegar a cambiar la sociedad, pero sí, estemos seguros de que podemos rescatar del infierno a miles y a miles de personas. Porque nuestra sociedad no va a cambiar, pastor. El mundo... La sociedad no va a cambiar, el sistema no cambia. Pero de todas maneras, pastor, si me permite, recordemos que muchos hombres de Dios hicieron grandes cambios por ponerse en las manos de Dios. Un Daniel hubiese pensado, ¿no es cierto?, que entrar a un sistema babilónico no iba a poder hacer nada. Pero él, yo me imagino, ¿no?, que él iba entrando, caminando junto a sus compañeros, estos jóvenes que habían sido seleccionados, y él dijo, che, yo voy a ayunar, yo acá no voy a comer las comidas de esta gente, estos banquetes, yo voy a comenzar a entrar, viste, a la comida que nosotros tenemos, que sabemos que son comidas buenas, que no son sacrificadas tampoco, y yo me voy a mantener casi en un ayuno. Voy a estar orando 3 veces, en la mañana, en la tarde y en la noche. Yo necesito la revelación de Dios para este tiempo. Tenemos 70 años de esclavitud. Es verdad, el Señor lo ha permitido, eso lo tenemos claro porque el profeta ya nos ha dicho. Pero Daniel se levantó y le dijo a sus compañeros, yo me voy a poner en la brecha, yo voy a orar. Y el eunuco le dijo, pero no sé qué va a pasar, yo te tengo que traer la comida que me han dicho que te traiga, por favor. Y le rogó y lo convenció. ¿Y qué pasó después, pastor? Encontró que los jóvenes, estos 4 eran 10 veces mejores que los demás. Quiere decir que funciona, pastor. Claro, y Daniel que funciona. Y Daniel llegó a ser, porque estuvo muchos años allí, llegó a ser un gran testimonio y hubo muchas reformas, pastor. Sí, hubo muchas reformas. Muchas reformas cuando uno le cree a Dios. Cuando uno le cree a Dios. Después vino el rey Ciro, después, por muchas décadas después, vino a Babilonia un rey Ciro que entendió la obra de Dios siendo un hombre que no era creyente, pero actuó mejor que un judío. Un rey pagano hizo la voluntad de Dios. Sí, a veces mucha gente del mundo... O sea que se puede influenciar. La voluntad de Dios se va a hacer de alguna manera u otra si nos ponemos... Se va a influir. Lo que no podemos es cambiar la historia de la humanidad. Ya está escrita. Amén. Pero sí podemos rescatar almas del infierno. Almas, sí. A través de los cambios que produzca la iglesia. Gloria a Dios. Amén. Porque hoy no tenemos el profeta, hoy no tenemos a un Daniel, hoy no tenemos a un Moisés. Yo creo que hay muchos. Hay muchos, pero son parte del cuerpo de Cristo. Son parte del cuerpo de Cristo. Porque hoy la iglesia trabaja bajo un principio. El cuerpo de Cristo. Dentro de ese cuerpo están las funciones. Y dentro de ese cuerpo hay 5 ministerios. Claro, los 5 ministerios dentro de ese cuerpo. Pero apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. y maestros.
Esos 5 ministerios es los que el mundo, la iglesia necesita para ser edificada, porque dice la Biblia que esos ministerios fueron para edificación del cuerpo de Cristo. Los tiempos no van a cambiar. Lo que sí van a cambiar, hablando de Daniel, lo que sí van a cambiar va a ser que la iglesia va a traer la luz y las personas que Dios predestinó para salvarlo van a ser salvos. Daniel es un ejemplo de creerle a Dios. Él creía en su corazón lo que había sido impartido por las Escrituras. Amén. Aleluya. Y la iglesia está para impartir las Escrituras. Amén. Para que la gente le crea a Dios, cambie su vida y a través de su vida rescate a su familia, a su vecino. Amén. La mano de Dios se va a ver, porque dice la Biblia, pastor, que mientras abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Y dónde encuentra la gracia? En la iglesia de Jesucristo. Amén, amén. Totalmente. Totalmente. Sí, sí, sí. Totalmente. Gloria a Dios. Daniel experimentó esas revelaciones y experimentó esa presencia, como dice el pastor, pero no la experimentó dentro de un templo. Estaba fuera. Estaba fuera de su tierra, esclavo, cautivo. Ahí donde está la presencia de Dios. Ahí está la presencia. Cuando te sientes cómodo, es como dice el Romano, se duerme la iglesia. Claro. La iglesia de la Odisea, dice la Biblia que no tengo necesidad de nada de eso. Estoy rico. Entonces ahí no está la presencia de Dios. La presencia de Dios está en las pruebas. Y hablando de Daniel, pastor, los jóvenes estos que fueron cautivos con Daniel, Sadrat, Mesad y Abednego, que fueron echados al horno de fuego. Exacto. ¿Quién estaba en el horno de fuego? Con ellos. El Espíritu Santo. El ángel de Jehová, dice. Afuera. Tremendo. Tremendo, pastor, Sí, sí, tremendo. Porque a veces las pruebas que nosotros tenemos, las dificultades, y ¿dónde están las dificultades? Cuando tenemos que alimentar a nuestro enemigo. En esos momentos que tomamos esa actitud, entramos al horno y ahí sentiremos la presencia de Dios. Pero no nos quemaremos. No nos contaminaremos. No nos vamos a contaminar. Hay mucha gente que ahí, como les pasaba a los que fogoneaban, Echaban fuego. Leña. Se quemaban a lo lejos. O sea que era un fuego muy fuerte. Era muy fuerte. Y algunos se quemaban de lejos, se quemaban. Y mira las palabras de estos 3 jóvenes. ¿Cómo estaba la palabra en sus corazones viva? Y dice estos jóvenes que decían, al Dios que nosotros servimos, Él nos librará del horno de fuego. Amén. Así es. Ellos servían. La convicción, ¿no? Ellos servían a Dios. ¿Cómo lo servían? En la obediencia, porque estaban en un lugar donde no podían desarrollar su capacidad. Estaban cautivos, presos. ¿Cuál era el servicio que le ofrecían a Dios? Era un servicio de corazón, no contaminarse, creerle a Dios, no arrodillarse ante los ídolos. Ellos le creían, estaban viviendo la palabra, y cuando vivimos la palabra, esa palabra nos va a llevar al horno, pero en el horno es donde vamos a tener la gran experiencia de estar en la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que es el horno hoy en día? Abrir nuestros labios y perdonar. ¿Qué es lo que es el horno en nuestros días? El horno de nuestros días es llevarle la comida al enemigo. Porque dice Romanos 13:14, si vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne va a desear que tú lo castigues a ese enemigo. Las emociones, los sentimientos. Claro, va a decir, no puedes dar de comer a una persona que te ha hecho tanto daño, pero la Biblia te dice que cuando le dejes comer, ahí donde vas a sentir la presencia de Dios. Amén, gloria a Dios. Somos dadores por naturaleza, porque la Biblia nos habla que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Amén. Y Dios es un dador. Sí. Y está en nuestra naturaleza de dar. Y habla de ropa, agua, Visitar a las cárceles, amén. los Tantas enfermos. cosas.
Hay tantos lugares donde situaciones, ¿no? De gente donde que... podemos hacer una tipología que es el horno de fuego, Sí. ¿no? Donde tenemos que entrar en un lugar hostil que no está preparado para nosotros, pero humanamente, pero espiritualmente los están esperando. Nos están esperando. Tenemos la respuesta. Hay gran necesidad de parte de Dios. Gloria a Dios. Así que qué bueno que es que podamos nosotros comenzar a cambiar nuestras personas, como personalmente, individualmente podamos cambiar nuestro hogar. Es difícil porque muchos tienen jóvenes, muchos tienen familiares, amigos, conocidos que realmente tenemos que salvarnos. No nos simpatizan, pero tenemos que salvarnos. Nos hicieron mucho daño, pero tenemos que salvarnos. No está en nosotros la salvación, sino está en la palabra que nosotros vamos a llevar. Dice la Biblia que nos dio el ministerio de la reconciliación. Reconciliar al mundo con Dios. La sociedad no está esperando un mejor gobierno para cambiarla. Cada hombre y cada mujer tiene que entender que la esperanza no está en un cambio de gobierno, un cambio de ministro de Economía. El cambio que nosotros necesitamos es conocer a Jesús. El cambio que nuestra sociedad necesita es arrepentirse y buscar el rostro de Dios. Jesús está a la puerta. Jesús está golpeando. Yo sé que es muy difícil humanamente, pero cuando nosotros le creamos a Dios, entrará lo sobrenatural en nuestra vida y Él hará el milagro que nosotros necesitamos. Así es, pastor. Amén, pastor. Gloria a Dios. Bueno, ya pasado